¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí lo tenéis, la esperada prueba a fondo del MG4, el automóvil eléctrico más destacado o más interesante que hay actualmente en el mercado por su precio rompedor. En vídeos anteriores en este canal te hemos contado con todo lujo de detalles cómo es su descripción y también sus principales características técnicas. Así que lo que nos quedaba era lo más importante justamente, que es probarlo, conducirlo, hacerle kilómetros y dar nuestro veredicto sobre las calidades y el funcionamiento real de un automóvil que desde luego ha dado mucho que hablar y ha tenido toda nuestra atención. Así que sin más, si os parece, vámonos a la carretera, vámonos a conducir y vamos a ver qué tal es y va realmente y en el mundo real este MG4. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Hay algunas cosas llamativas de este coche, curiosas o distintas, a las que hay que habituarse. Una que me llama la atención y que es mejorable es el sistema de arranque. Este es el típico vehículo que no tiene botón de arranque, al estilo, por ejemplo, de otras muchas marcas como Tesla o Polestar, que ya funcionan así. Tú cuando te marchas dejas el cambio en posición P, un cambio de ruleta, como veis, que bloquea el vehículo, tenemos un freno de mano electrónico y al salir, al cerrar el vehículo con la llave, el coche ya está apagado y cerrado. Hay otra forma de hacerlo igualmente, que es entrando en el menú, entras en coche y aquí directamente en seguridad le puedes decir apagar el vehículo y así estás seguro de que lo has apagado. En cualquier circunstancia, función solo disponible con la marcha en P, le das apagado y vehículo apagado. Una vez que has hecho esto, si tú quieres arrancar el coche, pues no puedes. Tienes que hacer el ademán de salir y de volver a entrar. Yo abro la puerta, la vuelvo a cerrar y tienes que pisar el freno para que el vehículo arranque. Y efectivamente ya ha arrancado. Pero ocurre una cosa muy curiosa. En muchas ocasiones tú entras al automóvil directamente y ya por inercia lo que haces es apoyarte en el freno para que el vehículo arranque directamente. Bueno, pues en este coche eso no vale, porque si haces eso, si entras y te apoyas en el freno y arrancas, le das a D y el vehículo no va a arrancar. Por decirlo de alguna manera, tienes primero que sentarte, pisar el freno, el coche hace el gesto de arrancar y entonces a continuación ya te va a obedecer con el cambio y vas a poder meter D, porque de lo contrario vas a estar peleando con la rueda y no te va a funcionar. Bueno, por lo demás, este es un vehículo que tiene una cosa muy curiosa y muy interesante. Hay muchos huecos para dejar objetos. Tenemos esta pequeña plataforma saliente que sirve para sujetar todo lo que es justamente el selector de cambio y el freno de mano electrónico, e igualmente también un espacio generoso, como veis, para dejar el teléfono móvil aquí y poderlo cargar de manera inductiva. Esta plataforma es fija, no se puede mover ni se puede cambiar, y por debajo tenemos dos huecos para dejar unos refrescos, un cajoncito aquí de no mucha profundidad, tenemos aquí una pequeña malla e igualmente también un cajón aquí con cierta profundidad para dejar cosas y luego una guantera estándar, para dejar documentos, sin grandes alardes. Bueno, la otra cuestión muy importante es que este coche presume de ser el vehículo del mercado que tiene una batería menos alta, menor altura en la batería, lo cual tendría que redundar en dos cosas: en un aumento del espacio en el interior respecto a sus competidores, e igualmente también el hecho de que en las plazas traseras el confort sea superior. Así que sin más, me voy a ir para detrás y vamos a ver si eso es verdad o no, y si nuestra posición ahí detrás, tanto a nivel de altura como de las rodillas, es mejor que en muchos coches eléctricos donde hay un problema que por el exceso de altura nos hacen flexionar más las rodillas e ir por ende un poquito más incómodos. Yo tengo el asiento delantero puesto en mi posición de conducción. Los pies pueden pasar hasta el empeine por debajo del asiento, no hay mucho espacio, pero pasan. Tenemos un espacio para dejar revistas y una toma USB para dejar objetos, no climatización en la versión más equipada de este vehículo, unos bolsillitos aquí para dejar el teléfono móvil, cualquier objeto. Bueno, pues que la posición aquí en la parte trasera la verdad es que está bastante cómodo y sobre todo a nivel de espacio con el techo, bastante amplitud en general, y podría ser uno de los automóviles específicamente en cuanto a anchura en su categoría que tiene más espacio para los ocupantes atrás. Son lógicamente 3 plazas y como podéis ver el espacio para la plaza central es bastante más grande de lo que habitúan la mayoría de estos automóviles. Así que no se va nada mal aquí detrás igualmente. Bueno, por el hecho de no haber techo de cristal, pues la sensación que da es la de un automóvil estándar sin gran diferencia. La posición es una posición completamente de turismo, no es una posición sobreelevada, y yo creo que aquí detrás personas hasta el 1,85 m pueden entrar sin ningún tipo de problema, y de hecho una de las características curiosas del vehículo es que la altura es muy constante.
un logotipo de MG bien grande para que se note, y unas ópticas delanteras muy alargadas con una luz igualmente diurna que ocupa mucha superficie, de tal manera que el efecto que hace este coche cuando llega es que se ve muy bien que llega y llama bastante la atención precisamente por eso. Es un coche en el que la marca está intentando transmitir que están aquí, ¿no? Y es un diseño, bueno, bastante afilado, como podéis ver, con este abultamiento en el capó que es puramente decorativo, que hace que el morro llame bastante la atención por eso, por ser un morro bastante agresivo, podríamos decir también con la forma abajo del paragolpes. Como os decía, llantas de 17 pulgadas, neumáticos Continental, llamativo y curioso que este vehículo tenga neumáticos Continental, e igualmente también esta parte trasera tan peculiar en la que por primera vez, bueno, esto ya lo habíamos visto en algunos coches japoneses en los años 90, esta especie de luneta trasera que acababa con un alerón, y aquí lo que han hecho es algo que según MG es la primera marca del mundo que lo hace, que es que este alerón además está completamente iluminado. En las versiones más equipadas se ilumina igualmente por la noche y hace este efecto tan llamativo. A mí me parece que este plástico, este policarbonato, según estoy viendo, pues va a haber que cuidarlo muy bien a lo largo del tiempo y limpiarlo con precaución para que esto no acabe completamente rayado y pierda pues parte importante de la vistosidad que puede tener. Y luego, bueno, pues ya veis este detalle con esto que ahora se le llama orejas de gato, estos spoilers que están tan de moda aquí, partidos en dos, y una luneta trasera bastante pequeñita que nos da la visibilidad justa, bueno, para poder circular y ver hacia atrás con suficiente claridad, suficiente diría sin más. Tengo el maletero aquí lleno de objetos, hacemos así, te lo enseño vacío, 363 litros, no está nada mal el tamaño del maletero de este MG, bueno, para poder transportar el equipaje de 4 personas, si no es mucho para un fin de semana, o mucho equipaje para 2 en caso de que haya que transportar más cosas. De hecho pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando MG llegó a España, la empresa como estrategia no quería para nada vincularse a un fabricante de automóviles chino. De hecho, MG Morris Garage es una empresa británica que fue comprada por una compañía china, y en MG querían que se les reconociera como una compañía británica, como una compañía inglesa. Pero algo ha pasado a lo largo del tiempo, han pasado muchas cosas, ha habido esta especie de boom impresionante del automóvil chino, e igualmente también dentro de MG han cambiado cosas, porque al principio era una marca exclusivamente de vehículos eléctricos, luego ha empezado a vender mucho en España a raíz de empezar a traer a España automóviles que no son eléctricos, sino también de gasolina e incluso híbridos enchufables, y ahora con su gama de vehículos eléctricos que sigue adelante sin ningún freno ni cambio, simplemente han añadido más gama. Lo que resulta es que te subes en este MG4 y tienes información, rotulitos de SAIC, del fabricante chino al que pertenece MG, por todas partes. Es imposible, y de hecho no oculta MG su origen chino. De hecho el director general de MG en España es chino, y SAIC está por todos los lados, incluso por el sistema de iluminación exterior tan curioso que llevo ahí detrás, aparece SAIC como fabricante en el sistema de iluminación, en las pegatinas de todos los sistemas de los componentes eléctricos, etc. Este MG4 en el mercado actualmente, si tomas el pliego de características técnicas del coche y lo vinculas al precio, te sale como resultado que es el automóvil más ventajoso que existe ahora mismo en el mercado español. Y de hecho, MG está haciendo un sobreesfuerzo con 2 ofertas muy buenas, al menos una que tenía, habría que consultarlo en el concesionario, que hace que te anticipen la oferta del Estado de darte 7.000 o 8.000 euros por comprar un coche eléctrico, e igualmente también una rebaja del fabricante que hace que la versión más económica de este vehículo se posicione estratégicamente por debajo de los 20.000 euros, lo cual es un hito tremendo. Frente a los Volkswagen ID3, Cupra, Born, Megane E-Tech, todos estos automóviles eléctricos compactos que compiten directamente con este coche tienen un precio muy superior. Y ojo, porque hace unos días, sin ir más lejos, salía el primer Abarth, el pequeñín 500 deportivo, y nos están vendiendo un Abarth eléctrico con 155 caballos como un deportivo, y este utilitario económico, las 2 versiones que tiene que puedes comprar, tienen 170 y 204 caballos. El coche que te voy a contar objeto de esta prueba es la versión tope de gama en cuanto a equipamiento, tope de gama en cuanto a batería. Hay una versión de 51 kWh de batería y otra de 64, este lleva la de 64 kWh de batería, lo cual por cierto es una cantidad muy importante, y además MG prevé todavía dar un salto y poner una batería más grande en una versión con 2 motores, e igualmente también esta es la versión con la potencia mayor, 204 caballos, 64 kWh de batería. Un detalle, por cierto, la batería más pequeña de 51 kWh es de litio ferrofosfato, mientras que la de 64 es NMC,
NMC, es decir, la química tradicional de los automóviles eléctricos más punteros del mercado y que tiene más densidad energética, por eso esa diferencia. Y otra cosa muy interesante también, ya directamente hablando de cómo se vive aquí dentro, es que el MG4 destaca por dos cosas básicas. La primera es que el interior del vehículo, el habitáculo, está hecho con materiales sencillos, con materiales económicos. Yo no veo grandes fallos en los remates, rebabas o cosas de esas que te llevan a pensar, madre mía, esto es un desastre, ¿no? Incluso lo que es el mullido del plástico que hay en la parte superior del salpicadero está muy bien. Y más bien este coche ahorra, aparte de en materiales, que hay un ahorro de materiales, ahorra en las cosas que no están, porque tiene lo justo y lo mínimo. Y hay muchas funciones que se manejan directamente sobre la pantalla. Ahora vamos a hablar de la pantallita, e igualmente también la pantalla de la instrumentación recuerda poderosamente a la del Volkswagen ID o a la que tienen los vehículos del grupo Stellantis, pues es una pantalla también bastante sencilla. Al final lo importante es que no echas de menos nada, y las cosas que echas de más, que te voy a contar ahora, gracias a Dios, por decirlo así, de una manera tradicionalmente española, están resueltos con el volante, porque si no, tendríamos un problema con este coche. Bueno, la versión de 204 caballos, como te puedes imaginar, motor eléctrico, 204 caballos, la forma en la que empuja, la forma en la que entrega la potencia es muy apreciable, muy apreciada. O sea, el coche tiene fuerza de sobra para acometer adelantamientos y por ahí no hay ningún tipo de problema. Con la de 170 caballos tampoco, vas más que sobrado. Hay que tener en cuenta, para el que no esté familiarizado con un automóvil eléctrico, que un motor eléctrico tiene todo el par prácticamente desde la primera vuelta, desde la primera revolución, y con menos caballos incluso que con un automóvil de combustión, la sensación de aceleración y de empuje puede ser superior hasta 100-120 km por hora, que es donde normalmente vamos a necesitar esa capacidad de aceleración. En ese aspecto un coche eléctrico es mejor, y este es un coche eléctrico más, solo que con esas potencias ya puedes modular directamente con el sistema del automóvil varios programas de conducción. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo llevo en el programa de ahorro de conducción y por lo tanto la aceleración es menos intensa, pero hay hasta 5 modos distintos. El quinto sería el personalizado, en el que tú puedes decidir cómo de fuerte quieres que sea esa entrega de fuerza. Igualmente también tiene 4 modos de regeneración de energía adaptativa. Yo normalmente lo llevo siempre en la mínima o nula, porque para mí, salvo en atasco, no sirven para mucho. Prefiero que la regeneración se haga con mi pie en el freno cuando yo decida y no que el coche decida por mí. Pero bueno, eso cada maestrillo tiene su librillo, yo te cuento cómo yo lo hago sin más. Y luego está el asunto de la conducción de este vehículo. Este MG4 se nota que es un coche económico a la hora de conducirlo, cómo está aislado, etcétera. Pues te tengo que decir que a nivel de aislamiento no noto una gran diferencia respecto a los rivales que tiene. Los automóviles eléctricos tienen la gran ventaja de que cuando vas a bajas velocidades el ruido en el interior es muy bajo, y cuando vas aumentando, vas subiendo de velocidad, el ruido comienza a penetrar en el interior hasta que la rodadura y el viento igualan más o menos el ruido de un motor de combustión a 120. En eso influye mucho, puesto que aquí se oye todo al mínimo detalle, no hay nada sonando ahí delante, también el tamaño del neumático y cómo hace la rodadura del neumático. Este coche tiene unas ruedas, unas llantas, pues que están bastante bien equilibradas y dimensionadas para el efecto que se busca, con 17 pulgadas en un mundo en el que estamos ya con los coches con 19, 20 y 21, decir 17 pulgadas ya es decir poquito, y por lo tanto, la verdad es que el aislamiento, para ser un coche entre comillas económico, está muy bien, y no solo eso, es que también el aislamiento de la suspensión y cómo absorbe los baches me recuerda mucho a cómo lo hacen otros coches de MG en los que yo he alabado, que tienen un toque de confort, tienen un toque de agrado a la hora de pasar por los baches, pues que me parece muy potente, muy interesante. Lo que he notado es que mientras los baches, las imperfecciones de la carretera no sean muy profundas, a la amortiguación le da tiempo a hacer muy bien su trabajo, y es un coche muy confortable y que aísla muy bien en el interior. Ya estáis viendo, estoy tomando una curva con radio cerrado y el coche se inclina, tarda un poquito en apoyarse, no estamos hablando desde luego un deportivo, pero es un vehículo muy noble. Evidentemente no estamos hablando de un coche para ir a curvear, a pesar de los 204 caballos, es un coche para conducir con tranquilidad y de manera confortable. Como digo, va a haber una versión deportiva para eso. Y por lo demás, al margen de eso, no es el mejor en ese sentido, pero su equilibrio en la suspensión me parece muy bueno. El límite está un poco cuando pasamos por carreteras muy rotas, muy bacheadas, la suspensión y los amortiguadores se saturan un poco y entonces se convierte en un coche un pelín duro, de más, bajo mi punto de vista, para mi gusto, pero por lo demás el vehículo la verdad es que lo hace de una manera encomiable, incluso mejor, tanto a nivel de aislamiento como de funcionamiento de la suspensión, de lo que yo tenía en mi mente que me iba a encontrar, al menos la curiosidad de conducir un coche como este.
Bueno, y luego está uno de los asuntos cruciales a la hora de analizar este producto, uno de los asuntos más, podríamos decir, polémicos, que es el funcionamiento de la pantalla, el funcionamiento del sistema multimedia, un sistema multimedia que, como digo, tiene muchísimas opciones, muchas cosas que tocar, es un coche muy completo y todo se maneja desde una pantalla. MG es una marca que está haciendo productos últimamente muy avanzados, va a sacar una decena de automóviles eléctricos de aquí hasta el 2025 nuevos, y lo que nos encontramos son cosas muy dispares y muy distintas a nivel de construcción, a nivel de calidades, de sistemas multimedia y etcétera. Como digo, este coche me recuerda a otros MG por cómo pisa y por cómo filtra, y a nivel de pantalla, lógicamente, es donde más se ha ahorrado en cuanto a el desarrollo de la tecnología para manejar los distintos aspectos del sistema multimedia y los distintos aspectos del sistema de seguridad. Quiero esto decir que es una pantalla que no tiene ningún fallo grave, pero que necesita que toques bien los botones, no tiene una fluidez muy alta, no tiene una calidad gráfica muy alta, refleja mucho la luz. Y hay algún detalle peliagudo, como el hecho, por ejemplo, de que para manejar el climatizador tienes que entrar en un menú y además tocar en un botón, en un punto en concreto que no es nada fácil de tocar, y que verdaderamente puedes llegar a ser hasta irritante e incluso yo diría que peligroso desde el punto de vista de buscar siempre la conducción lo más segura posible. Afortunadamente, como decía, esto, que a mí en algunos casos me ha llegado a ser irritante cuando he intentado manejar todas las cosas con la pantalla, se compensa con el hecho de que el coche nos permite tener preselecciones en los mandos, en el volante, y es una maravilla que podamos con la estrellita pinchar y tener el climatizador directamente con los mandos en el volante. Con lo cual este coche, de ser recalcitrante a la hora de utilizar ciertas cosas aquí en esta pantalla, que como digo tampoco es una pantalla ni muy grande, ni que tenga los botones muy grandes, ni que sea la más precisa a la hora de tocar, si no tocas bien no te va a llevar al menú, y a veces tarda un poquito incluso. Así que, bueno, pues todo eso se compensa con el hecho de que directamente con un botoncito aquí en el volante lo tienes resuelto, y con tu mando subes, bajas la temperatura, subes, bajas la velocidad del climatizador, y menos mal que existe esa opción, porque, bueno, si no, por ahí el coche tendría un problema serio para que yo le pudiera dar una valoración positiva. Así que afortunadamente eso está cubierto, y quizás seguramente el que es el gran punto débil de este vehículo, gracias a los mandos en el volante, pues está completamente resuelto. Además de eso, es muy llamativo porque el MG4, a pesar de tener soluciones aparentemente económicas que luego no son tanto cuando lo manejas, tiene incluso actualizaciones over the air, es decir, que este coche se puede actualizar de manera remota, a distancia. Hay actualizaciones de software que se pueden hacer a distancia, y hay actualizaciones de software más profundas que se tienen que hacer directamente en el concesionario. Pero cuando compres este coche vas a tener la posibilidad de que mejore y avance de una manera completamente automatizada y remota. E igualmente también, a pesar de ser un automóvil que tiene un precio menor que sus competidores, no escatima tampoco ni en cosas como las actualizaciones OTA, ni tampoco en cosas como que tengas una aplicación en el que puedas revisar las características del vehículo, programar la climatización, programar la carga y un larguísimo etcétera. Hablando de programar la carga, hay dos velocidades de carga, 117 y 135 kilovatios en corriente continua de potencia máxima de carga, en función de la versión que compres, lo cual también pues es una potencia de carga incluso superior a la de automóviles eléctricos que ha habido en el pasado en esta categoría, y que te permite, bueno, pues poder recuperar a nivel de energía a unas velocidades que son prácticamente idénticas a las de los vehículos premium. Vamos a ver un poquito cuál es la velocidad de carga que tiene el coche. Esta versión de 64 kWh en Luxury, la tope de gama, tiene un precio de tarifa que es el más alto, 34.000 euros, que se pueden quedar, pues eso, entre 8 y 10.000 euros menos en función de las ayudas del Estado y del concesionario. Esta versión promete 135 kilovatios de potencia de carga, especialmente cuando la batería está a baja capacidad. Y efectivamente, como podéis ver, justamente eso lo hemos clavado y lo hemos conseguido partiendo de una carga del 20% en la batería. Por cierto, una curiosidad, estos asientos traseros que tiene este vehículo están ligeramente elevados respecto a los delanteros. Es una situación placentera y confortable de ir sentado ahí detrás, es curioso ir más alto. Lo que ocurre es que hemos perdido un poquito de lejanía con el techo. Lo que ganamos en una posición erguida y con buena visibilidad, que atrás no es tan importante, lo perdemos en distancia al techo, aunque en ningún caso va a haber un problema para personas de 1,85 hacia debajo. Y por cierto, otro detalle más alrededor de la pantalla es precisamente el asunto de que el coche tenga Android Auto y Apple CarPlay, lo cual es un plus, es un extra para poder manejar ciertas funcionalidades sin tener que pasar por el software de este MG. Bueno, y de consumos te estarás preguntando cómo va este vehículo, qué podemos esperar. Pues un consumo, la verdad es que normal, no está entre los más destacados a la hora de ahorrar
electrones a la hora de ahorrar electricidad, pero tampoco es un coche que gaste excesivamente. Lo que nos hemos encontrado es que por ciudad, yendo a velocidades muy lentas, eso que estás parado, vas arrancando, parado, etcétera, el consumo puede estar alrededor, el consumo más bajo, de los 13-14 kilovatios hora de batería. En una conducción normal vas a estar pues aproximadamente entre los 16-18 kilovatios hora de consumo si estás circulando pues por una carretera de circunvalación entre 80 y 100 kilómetros. Cuando estás circulando por autopista o autovía, yo he tenido que llevar este coche, bueno, pues con temporal, con mucho viento, y las primeras rutas que hice con él, el consumo pasaba de 20 kilovatios hora, entre 20 y 21, yendo incluso a menos de 120, que es un consumo muy alto. Luego, en un día como hoy, que estamos conduciendo ya con un clima bueno, con sol, y sin ese viento tan molesto que ha hecho estos últimos tiempos, el vehículo ha bajado claramente el consumo. Estamos hablando de que, eso, manteniendo velocidades de entre 100 y 120, hemos mantenido unos consumos entre los 18 y los 20 kilovatios hora de media. Eso es, como digo, un consumo que podría estar en la franja media-alta, no es de los más destacados, pero una de las cosas buenas que tiene este vehículo es que efectivamente a nivel de batería pues no tiene nada que envidiar a los automóviles con los que compite, con un precio más bajo y con unas autonomías oficiales de entre 350 y 450 kilómetros, 350 batería 51 kilovatios hora, 450 batería 64 kilovatios hora, vas a estar cubierto para la mayor parte de las utilizaciones diarias de sobra. De hecho, yo te diría que un consumo estimado real con la versión de 64 kilovatios hora, como tenemos ahora mismo al volante, podemos hacer entre 300 y 350 kilómetros con cierta facilidad y tranquilidad. A pasar de ahí ya pues va a tener que ser a ritmos más bajos. La versión de 51 kilovatios hora no la he podido probar, pero si hacemos una proyección, si hacemos una extrapolación, pues probablemente con consumos de entre 15 y kilovatios hora te vas a quedar entre los 250 y los 350 kilómetros más o menos. En esta versión, si haces una conducción así relajada y por ciudad a baja velocidad, los 400 kilómetros, si hacemos un consumo medio de 15 kilovatios hora, estarían conseguidos apurando el límite de la batería. Este es un coche que está bien provisto en materia de sistemas de seguridad activa, el MG Pilot, con el que podemos activar límites en la velocidad, podemos tener reconocimiento de señales y un asistente para el mantenimiento de carril, además de la sensibilidad de los modos de asistencia, para ayudarnos a tener una conducción segura. En la práctica, específicamente, el modo de asistencia para el mantenimiento de carril aplica muchísimo para el volante y además de una manera muy brusca, y el resultado es bastante desagradable. Ya somos varias las personas que nos hemos subido a este coche y todos hemos coincidido en que puede resultar incluso molesto. Aquí MG tendría que hacer una actualización o darnos más opciones para que el sistema fuera menos sensible y tuviera eso, un poquito más de delicadeza a la hora de moverte el volante, porque al final la sensación que tienes cuando vas conduciendo, aquí en la pantalla puedes ir viendo cómo va reconociendo las señales, es que cuando te corrige, hace un par demasiado fuerte, te tira y acaba siendo molesto. Pues este es el MG4, un automóvil que la verdad parece bastante convincente como vehículo eléctrico low cost, pero que no es low cost si lo comparamos en prestaciones y en habitabilidad, en usabilidad en definitiva, respecto a otros muchos automóviles eléctricos que hay en el mercado, más caros y supuestamente con marcas más, entre comillas, asentadas en el mercado. Este vehículo, con los motores de 170 y 204 caballos, no es un tiro ni un explosivo, pero por supuesto va más que sobrado para poder circular en toda circunstancia hasta los 160 km/h que tiene de punta. Como curiosidad, el 0 a 100 lo hace en 7,9, que no es una cifra loca para un vehículo con 204 caballos eléctrico, pero da más que de sobra para poder arrancar, salir y hacer aceleraciones de recuperación entre 60 y 100 y 80 y 120 por encima de la velocidad de la inmensa mayoría del tráfico. Nada más, queridos amigos, ¿a vosotros qué os parece? ¿Os ha convencido el MG4? Espero vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.